presenta una maravillosa palabra de Dios. Fíjese usted que el Señor, orando, me dijo que entregara esta palabra. Le pedí al Espíritu Santo que viniera palabra de Dios a mi vida, y el Espíritu de Dios puso esto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Dice: y tenemos como más segura la palabra profética, la cual hacéis bien. 19 al 21. Dice: y tenemos como más segura la palabra profética, la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga este mensaje. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra. Señor Jesús, yo te pido que en este momento esta palabra que yo voy a entregar, Dios mío, sea de mucha bendición, de mucha edificación, de mucho poder y autoridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire, hermanos, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, cierto, es el maná del cielo. La palabra de Dios es la palabra de fe que predica. Es la palabra de fe que predicamos, Romanos capítulo 10. Por lo tanto, los profetas de hoy día se llaman profetas aquellos que predican y viven esta palabra que está en la Biblia. La Biblia es la palabra profética exacta. Y yo lo llamo a esto mini pergaminos. En una ocasión había un pastor y venían unos hermanos a pedirle al pastor que Dios le hablara en cierta situación. Entonces le preguntaron al pastor si había profeta en la iglesia, que necesitaban que le hablara. Y el pastor le dijo: sí hay profeta. Voy a ir a buscarlo, le dijo el pastor. Y mientras los hermanos estaban esperando que la persona que iba a venir para que le hablara, el pastor llegó solo, y llegó solamente con la Biblia. Y le dijo el pastor: esta es la profeta mayor. Porque los hermanos le preguntaron, ¿y el profeta que no iba a hablar? ¿Y qué profeta? Le dijo: sí, más que profeta esta, la palabra profética segura y exacta de Dios. Hoy día la gente busca profetas que le hablen, que le revelen cosas, al igual que los brujos. Eso es adivinación. Al igual que los brujos, eso es adivinación. Eso es adivinación. Y muchos profetas hoy día caen con visión mentirosa, adivinando cosas, y eso es como brujería, como adivinación. Hay que tener cuidado. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra que está escrita en la Biblia, eso no es adivinación, es poder y potencia de los cielos, porque es de la Biblia. Y sépase usted que la palabra escrita en la Biblia nunca se equivoca. El hombre se equivoca. Y recuerde usted que la Biblia dice que si hubiere profeta que hablare en su voluntad y no en la voluntad de Dios, y el Señor no le mandó a hablar palabra, y este profeta habló palabra en el nombre del Señor, dice que el Señor a tal profeta lo cortará, lo desarraigará del pueblo. Amén, porque no le mandó el Señor a hablar. Esas personas que hablan en el nombre de Jesús, pero el Señor no les mandó a hablar palabra, son brujos, hechiceros, falsos profetas. Gloria a Dios. Porque hablan de su corazón de hombre y no del corazón de Dios. Y muy distinto es cuando Dios manda al profeta a predicar la palabra. Gloria a Dios, como lo hizo con Jonás en Nínive, como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con Habacuc, como lo hizo con Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel, y como lo hizo con David a escribir esos salmos preciosos inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, y tenemos como más segura la palabra profética. Entonces, de todo lo que hay en este mundo, lo más seguro es la palabra de Dios. Lo más confiado es la palabra de Dios. Y fuera de la palabra de Dios, todo es incierto. Y esos que predican fuera de la Biblia, esas predicaciones que hacen fuera de la Biblia, que no está concordado con la perfecta palabra de Dios, la perfecta voluntad de Dios, es inseguro, incierto. No tiene validez, no tiene cierto retorno a cumplimiento. Sépase usted que todo lo que dice la palabra de Dios tiene un fiel cumplimiento. Pero todo lo que dice el hombre por hablar de lo suyo propio,
como el diablo siempre le ha encantado hablar de lo suyo propio, no tiene ningún cumplimiento, ninguna validez, ninguna estabilidad, ningún cimiento, si no está bajo la palabra poderosa de la Biblia. Amén. Entonces dice que la palabra más segura es la Biblia, el profeta mayor, le digo yo. La palabra profética, a la cual bien estar atento como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Eso es lo que hace la palabra. La palabra saca de la ignorancia, la palabra saca de la incredulidad, la palabra de Dios saca de la desobediencia. La palabra de Dios mata la ignorancia y la incredulidad y la soberbia. Cuando el hombre y la mujer escuchan este mensaje con fe por medio de Jesús, el Espíritu trabaja por medio de esta palabra para cambiar el corazón de las personas. Está comprobado científicamente que leer la Biblia cambia los pensamientos para bien. Hay más paz, hay más tranquilidad, hay más fe, hay más aliento. Está comprobado científicamente que leer la Biblia hace muy bien, al igual que orar. Dios los bendiga, hermanos, por esta palabra. Y estar atento porque la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, que alumbra en medio del pecado, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones, hasta que la persona sea hermoseado como un lucero de la mañana en los corazones. Es como un ancla que cuando llega al alma se clava ahí y no hay nadie que la saque. Así es la palabra de Dios. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada. O sea, yo no puedo predicar a lo que yo crea que es, ni puedo predicar según mi voluntad, ni predicar ciertas doctrinas de hombre. Ya dice la Escritura que aquel que añadiere y quitara el libro de esta profecía, Dios traerá plagas sobre la persona, y Dios le quitará parte del libro de la vida y de la santa ciudad que es la Nueva Jerusalén. Usted ni añada ni quite la Biblia, déjela tal como está escrita, y predíquela por medio del Espíritu, porque la forma de enseñar la palabra, ¿sabe cuál es? Es por medio del Espíritu, es por medio del Espíritu Santo. El predicador tiene que estar ungido por Dios para predicar. Si el predicador, si el que da el sermón, el orador, no está ungido por el Espíritu Santo, no puede predicar. ¿Y de qué sirve esos teólogos de ratonera? No le sirve de nada al Señor esos teólogos de ratonera. No le sirve al Señor estar explicando tanto escatología bíblica, hermenéutica, homilética, misiología, apologética. Si la persona que está hablando el Señor estar explicando tanto escatología bíblica, hermenéutica, homilética, misiología, apologética, si la persona que está hablando y enseñando la Biblia no está ungida por el Espíritu Santo. El apóstol Juan dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque la misma unción os enseña todas las cosas y ella es fiel y verdadera. Amén. La unción del Espíritu es la que nos enseña el libro profético de la Biblia, que significa biblión, que son muchos libros. Ya. Entonces hay que entender esto, hermano, que ninguno de lo que está escrito como profecía en la Escritura de la Biblia procede de interpretación privada humana. Todo es interpretación de Dios y bien interpretada para que nosotros en Cristo, por el Espíritu, la interpretemos la palabra de Dios conforme a como está escrita. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso quiero que quede claro. No que se le haya querido a un hombre inteligente, sabio y filósofo haber inventado de la noche a la mañana este libro santo, sino que esto fue inspirado por Dios en los hombres, profetas, apóstoles que tuvieron una relación con el Espíritu Santo, una relación con Jesucristo, y escribieron mandamientos para que nosotros en este tiempo, en esta generación, pudiéramos creer y poner por obra esta palabra. Y luego dice, sino que los santos hombres, primero, los que escribieron la palabra y los que vivieron un testimonio con Dios, que fueron apóstoles, profetas, reyes, sacerdotes, fueron inspirados por Dios y eran santos, no eran del mundo. Esta gente que escribió la Biblia y que la enseñó la palabra por el Espíritu Santo inspirado, eran santos hombres de Dios. No eran cualquiera personas, eran santos hombres de Dios. Y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ellos no fueron inspirados por el enemigo, ni por Satanás, ni por el hombre, ni por la imaginación humana. Fueron inspirados directamente por el Espíritu del Señor para escribir mandamientos y enseñar la palabra y revelar la palabra. Que Dios bendiga este mensaje, hermano. Jesús dice en Juan 5, 37, 38 por ahí, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de Jesús.
Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mientras tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, exhortación y enseñanza. Es importantísimo, hermano, leer la palabra y estudiarla. Y eso añádele oración, añádele ayuno y añádele lo primero, fe en Jesucristo. Y usted va a ser un gran instrumento y siervo y sierva en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por esta palabra y te pido que la confirmes por medio de tus siervos los profetas, a través de tu Espíritu Santo, inspirados por el libro profético, la palabra profética más segura, que es como un ancla que se clava en el alma, que es la espada del Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga y el Señor le guarde.